Buenas tardes, me llamo Ángeles Solanes, soy catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y he venido a impartir la sesión en el máster que lleva por título Responsabilidad Social Corporativa, Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sesión que vamos a abordar esta tarde tiene que ver con el papel que pueden cumplir las empresas para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Realizaremos un repaso sobre los antecedentes de dichos objetivos, básicamente sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Después analizaremos cómo conectan los objetivos de desarrollo sostenible con los diferentes derechos humanos y por último trabajaremos las herramientas, las distintas estrategias que pueden utilizar las empresas para alinearse y poner en valor también la empresa con los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de trabajar esta finalidad que persiguen los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar atrás a nadie, desde las importantes aportaciones que pueden hacer las empresas. Se trata sin duda de un tema de actualidad, ahora que estamos celebrando la COP25 y conecta con muchas de las pretensiones que son necesarias para superar la crisis climática. Espero que sea interesante. Gracias. Bueno, yo en la sesión de hoy sabéis que tiene por título Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos. Vamos a trabajar sobre todo objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, me gustaría un poco presentaros lo que va a ser como el índice, la evolución de las sesiones de hoy y mañana, ¿no? Vamos a tener dos primeras partes que no es que sean tanto partes de contenido teórico, ¿no? Porque como que la teoría predispone a no queremos, sino es un contenido necesario para llegar, digamos, a las herramientas con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que veremos son los objetivos de desarrollo del milenio, que son los antecedentes históricos de los objetivos de desarrollo sostenible, sin los cuales los ODS no se pueden entender, porque surgen un poco pues, para corregir las deficiencias, para hacer frente a algunas cuestiones que no se habían tenido en cuenta con los ODM, ¿vale? Esta es la parte, digamos, más teórica, más de conceptualización para ver de qué va a ir la sesión de hoy y de mañana. Y luego ya pasaremos a ver lo que es la parte de herramientas de implementación de la Agenda 2030, que ahora aprenderemos qué es, a qué hace referencia, etcétera. Estas tres partes, sobre todo, conectan con la sesión anterior que tuvisteis, que tiene que ver con derechos humanos y empresas, porque es un poco la línea de continuidad, sería derechos humanos, empresas y objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en esa línea de continuidad, ¿cómo hacemos para alinear nuestra empresa, la empresa en la que trabajamos, desde la responsabilidad social corporativa con los objetivos de desarrollo sostenible? Esto es un poco la idea, ¿no? Esto es una idea muy abstracta, pero nosotros lo que vamos a intentar no es tanto conseguir solo conocimiento, que también, sino herramientas y aprender cómo se implementan, cómo se ponen en práctica, ¿no? Esto será la parte del punto 3, que son las herramientas para la implementación, primero en un enfoque nacional, o sea, en todo el Estado, y luego ya en concreto desde el punto de vista de las empresas. Porque es absurdo pretender trabajar solo el enfoque de las empresas, porque puede ser ahora el que nos interesa, porque necesariamente un enfoque bien construido de las empresas tiene que estar dentro del marco nacional. Y ese marco nacional tiene que estar en el marco internacional, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos, son puntos de continuidad que nos permitirán un poco saber o aprender a cómo implementar los objetivos que a nosotros nos interese trabajar. Y luego, si nos da tiempo, veremos, aunque sea así de forma un poco rápida, el plan de acción en el caso de España, que es un plan que está propuesto, pero que no ha empezado su implementación, bueno, pues por esta situación de interinidad permanente que tenemos, ¿no? Pero que, digamos, es el plan que está vigente y que se tendrá que poner en marcha. Os he facilitado una serie de documentos para que no tengáis un poco pues la tensión de tenemos que copiar, tenemos que apuntar. Todas las diapositivas, toda la información que voy a transmitir está en los documentos que tenéis. El primer documento es los ODS, ¿no? el documento técnico que aprueba la Agenda 2030, porque muchas veces cuando se lee lo que se dice del objetivo no es lo que la agenda dice. Y muchas veces hay una especie de desinformación en relación a los ODS. Entonces yo os he dado directamente el documento que aprueba Naciones Unidas. Y este documento, que es como el punto de partida de los ODS, tiene otro fundamental que es el de los indicadores. Hoy veremos cómo se articulan ODS, indicadores y metas, ¿vale? Y luego un poco la propuesta que se hace para la implementación en las empresas.
La revisión que tenemos tras 2 años de aplicación, y ahí ya se ven algunos de los defectos, y esto es muy interesante porque de cara a implementarlos al futuro hay que trabajar en esos defectos, hay que saber que existen y hay que corregirlos. El plan de acción, que veréis que es muy largo, que es el que os digo que de momento todavía no ha empezado a implementarse, y luego un artículo mío, aunque podéis leer al que queráis, pero sobre todo para que entendamos lo que es el enfoque basado en derechos humanos. Porque muchas veces se piensa que el enfoque basado en derechos humanos es cumplir los derechos humanos. No es eso, eso sería como el punto 1 de 1000 dentro de lo que es el enfoque basado en derechos humanos. Esta parte no creo que me dé mucho tiempo a explicarla en clase, pero tenéis la documentación y la trabajaremos sobre todo en el caso práctico que haremos mañana. Hoy, en función de este primer momento de plan teórico, como vayamos viendo los conocimientos que tengáis, pues avanzaremos más hacia hacer ejercicio, y si no, hoy será más teórico y mañana sí haremos un ejercicio práctico que normalmente suele tener muy buen resultado. Esto es, digamos, el planning que vamos a hacer entre hoy y mañana. Os pido por favor que me interrumpáis en cualquier momento porque hablo muy rápido, entonces cuando queráis, tengáis alguna duda, alguna cuestión, me interrumpís. Comenzamos entonces con la primera parte, la parte de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿De dónde surgen y cómo se relacionan con los derechos humanos? Los objetivos de desarrollo del milenio, que se aprueban en el año 2000, por eso se llaman así, surgen de la Declaración del Milenio, es una primera pretensión del Plan de Naciones Unidas de Desarrollo, el PNUD, de plasmar en una serie de objetivos claros, concisos, todo el trabajo que el PNUD había venido desarrollando en el ámbito del desarrollo, no había venido realizando en el ámbito del desarrollo. Se aprueban en el 2000, se alinean con él 189 países, y igual que ocurre ahora, el plazo para poderlos llevar a la práctica es de 15 años. Es decir, con los objetivos de desarrollo del milenio nosotros ya tenemos todo el recorrido, incluso la evaluación, que ha permitido a partir de ellos articular los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Que son los actuales, los que están ahora vigentes. Si os fijáis en los 8 objetivos, en realidad son objetivos como muy primarios, ¿no? Pues la lucha contra la pobreza, el afianzar o el lograr la enseñanza primaria, reducir la mortalidad, es decir, son los objetivos que siempre el PNUD, conocéis el trabajo del Programa de Naciones Unidas en Desarrollo, había articulado en distintos planes, pero como concentrados dentro de 8 objetivos. En ellos se puso mucha ilusión, por decirlo de alguna manera, porque tradicionalmente todo el programa del PNUD estaba pensado solo o casi exclusivamente para países en vías de desarrollo, y entonces estaba muy focalizado en esos países, y lo que se quería intentar, que ahora veremos que no se consiguió, pero lo que se quería intentar ya con los objetivos de desarrollo del milenio era ampliar esa idea de desarrollo y un poco construir el concepto de desarrollo pensando que todo Estado, cualquiera que sea su situación, su punto de partida, puede desarrollarse, puede tener un desarrollo a mayor, ¿no? Y que entonces no había que focalizar solo en esos estados. Los objetivos de desarrollo del milenio, como los objetivos de desarrollo sostenible, nacen con una crítica, digamos, de base, y es el hecho de que no tienen un carácter vinculante. Esto mismo que se dice también para los derechos humanos, pero los derechos humanos tienen unos comités que lo siguen, etcétera. Esto lo visteis la semana pasada. Los objetivos de desarrollo del milenio inicialmente no eran vinculantes, pero veremos que en el paso de los objetivos de desarrollo del milenio a los actuales objetivos de desarrollo sostenible, si conectamos con los derechos humanos, ahí cada vez vamos a tener un carácter más vinculante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque en realidad los objetivos, los críticos dicen, no sirven para nada. No sirven para nada, no son vinculantes, es una declaración de buena voluntad por parte de los Estados. Esto quizá era más cierto con los objetivos de desarrollo del milenio que con los ODS, pero con los ODS veremos que son herramientas de implementación de los derechos humanos, ¿vale? ¿Cuál fue la primerísima crítica que se hizo a los ODM? Que tenían metas, o sea, esto es lo que queremos conseguir, pero no indicadores. Los indicadores son fundamentales ¿para qué? Para medir el punto del que partes, el punto en el que evolucionas y el punto al que llegas. Al no establecer indicadores se criticó mucho, ahora veremos las críticas, el hecho de que no sabíamos cómo se podría medir el alcance y los resultados reales de los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí tenéis las páginas web, os voy poniendo abajo, aunque lo tenéis todo en los materiales, siempre las páginas web donde podéis encontrar pues toda la información, el histórico, digamos, de los objetivos de desarrollo del milenio.
¿Cuáles son las principales críticas que se hacen? Primero, que no lograron realmente esa planificación del desarrollo que querían. ¿Por qué? Porque en la voluntad de quererlos plasmar, de quererlos sintetizar, se quedaron solo en 8 objetivos que dejaban fuera pues, muchas partes que se venían trabajando por parte del PNUD, pero que aquí no se recogen. Además se focalizaron, a pesar de que no era la voluntad, en países que estaban en desarrollo y, sobre todo, esta es la principal crítica que se hace, tuvieron un carácter muy tecnocrático. ¿Qué significa tecnocrático? Se construyeron pensando que se podían conseguir esos objetivos simplemente con recursos financieros a esos estados en desarrollo y sin en ningún momento establecer una línea de conexión directa con los derechos humanos. Esa es la principal crítica que se hace. No se ha evolucionado respecto a los planes anteriores del PNUD porque no basta, aunque sea necesario, no basta con tener recursos económicos o con realizar determinadas acciones para conseguir que un objetivo en la práctica transforme, sea transformador y cambie. Esa es una idea muy importante que vamos a retener porque veremos que con los objetivos de desarrollo sostenible se va a insistir muchísimo en corregir este error. Y luego otro de los grandísimos fallos de los objetivos de desarrollo del milenio es que eran pensados básicamente para los estados. Se olvidaban a los grandes agentes del mundo transnacional, se olvidaban a las empresas y a otros agentes que sin ser propiamente empresas ni estados están también implicados en un ámbito internacional. Es decir, los objetivos de desarrollo del milenio nacían muy vinculados a una idea de Estado que ya no existe. A esa idea de Estado nacional que se interrelaciona en un orden internacional pero muy sesgado, es decir, no nacían dentro de esta dinámica que vosotros ya habéis estudiado de la globalización y en ese sentido pues no consiguieron, por una parte no consiguieron el resultado que querían y por otra parte no se pudieron evaluar para saber realmente cuáles fueron los principales alcances que consiguieron. Para poder mejorar desde los objetivos de desarrollo del milenio, para intentar que el siguiente ítem, que serían los objetivos de desarrollo sostenible, fueran mejores, se hicieron muchas propuestas, pero podemos sintetizarlas en las siguientes. Primero, la idea de alinear los objetivos con los derechos humanos. Fijaros que esto es muy importante porque no se dice ninguno de los 3 principios propios de las empresas, que son ¿cuáles? Los visteis la semana pasada. Empresas y derechos humanos tienen 3 principios fundamentales, los principios RATSI. Proteger, respetar y remediar. O sea, proteger, respetar y remediar o reparar, ¿vale? Fijaros que aquí no se dice que se tengan que proteger los derechos humanos, no se dice que se tengan que cumplir, no se dice que se tengan que respetar. El verbo alinear en realidad lo que está diciendo es que todo eso y mucho más es necesario para conseguir la plena garantía, la plena implementación de los derechos humanos. Que sean transformadores, porque los ODM no habían cambiado nada, que los derechos sean una prioridad y sobre todo, y es aquí donde está la parte más importante, que se utilice algún mecanismo de conexión que haga que sean jurídicamente exigibles. O sea, que no quede en una mera estrategia voluntaria, alternativa, vinculada, digamos, a un ámbito no jurídico no exigible y que tengan sostenibilidad y rendición de cuentas. Prácticamente de esta crítica, tomando esta crítica, es como van a surgir los objetivos de desarrollo sostenible actuales. Creo que no es adecuado criticar los objetivos de desarrollo del milenio como se hace prácticamente mayoritariamente, diciendo que no sirvieron para nada, porque todo aquello que permite construir algo mejor era necesario. Si no hubiéramos tenido los objetivos de desarrollo del milenio previos, el alcance actual de los objetivos de desarrollo sostenible no sería el que es. Y en ese sentido, como antecedente histórico, hay que valorarlo positivamente. Bien, con este recorrido rápido que nos lleva históricamente del año 2000 al 2015, que es el periodo que tiene los ODM y es el mismo que vamos a tener con los ODS 2015-2030, surge lo que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo, que contiene los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ¿dónde están? Que es el primer documento que tenéis. ¿Dónde están ubicados los objetivos de desarrollo sostenible? ¿En qué instrumento? En la Agenda 2030.
La Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los conocéis muchísimo porque el logo está en todas partes, 169 metas, ¿vale? Y cada una de las metas se despliegan en indicadores. Primera cuestión fundamental, no es para países en desarrollo, es para todos los países en el ámbito mundial. Es decir, cada Estado, por ejemplo España, tomará los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomará aquellos que va a trabajar y adaptará sus metas y los indicadores a su realidad. Obviamente el concepto de salud en España no es el concepto de salud en Etiopía. El punto de partida en estos dos estados será diferente, la meta será distinta y el indicador que lo mida también, pero transversalmente se está trabajando el mismo objetivo. Esto es fundamental porque esto es lo que se criticó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, diciendo, ¿solo se van a desarrollar los que están en vías de desarrollo? No, hay países, como sabéis, muy desarrollados, donde los derechos sociales están en cuotas de calidad muy baja. Por ejemplo, Estados Unidos con la sanidad, ¿no?, que está prácticamente privatizada. Entonces, necesitan esos países también desarrollar aquellos objetivos que están contenidos antes en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es la primera cuestión fundamental para todos los estados. Por eso no se insiste en que sean vinculantes, porque muchos estados que se han adherido a los ODS no lo hubieran hecho si la vinculatoriedad que les exigiera fuera superior a lo que están dispuestos a dar. Entonces ahora, digamos, lo interesante es cómo conectamos esos ODS con instrumentos de derechos humanos, que es el ejercicio que haremos ahora luego, ¿vale? Primera cuestión para todos los estados. Segunda cuestión fundamental, introduce una de las deficiencias que habíamos visto que tenían los ODM, y es que hace partícipes a todos los agentes sociales. Pero entre esos agentes sociales, por supuesto los estados estaban en los ODM, continúan estando ahora, pero en todos los agentes sociales insiste muchísimo en el párrafo 67, que si lo leéis es interesante cómo lo redacta, insiste muchísimo en el papel que van a jugar las empresas. Es decir, las empresas van a ser agentes fundamentales en conseguir implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo van a hacer? Esto no lo dice la agenda, esto os lo digo yo, a través de la responsabilidad social corporativa. Es el instrumento que va a permitir esa alineación. Menciona expresamente los principios rectores, que los estudiasteis la semana pasada, y dice que la forma de conectar estas empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es conseguir unir la línea de acción empresa y derechos humanos. Por eso os decía al principio que es la continuidad un poco de lo que visteis el otro día: derechos humanos, empresas y objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa si una empresa no quiere alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible o no entiende cuál es el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible? Es necesario insistir en lo que la agenda le llama el valor añadido. Es decir, una empresa tiene que entender qué supone que toda su estrategia empresarial, no solo el producto final, no solo la cadena, sino los proveedores, etcétera, estén dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veremos en el ejercicio práctico que haremos que no en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, alinearse con los 17 es imposible, sino en aquellos que la empresa, en función de su sector, en función de sus intereses, en función de los agentes con los cuales trabaja, a quienes quiere llegar, con quienes está, con quien no quiere trabajar, en función de esto se alineará con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Mañana elegiremos algunos y trabajaremos con ellos como si fuéramos una empresa y los fuéramos a implementar en nuestra memoria de responsabilidad social. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, como os decía antes, todo lo que es el material, está en inglés porque el material solo está en inglés, pero tenéis todo lo que es el material vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Es interesante, si tenéis tiempo, que lo leáis y veáis, por ejemplo, las propuestas que se hacen, los ejemplos que se ponen, porque se ponen ejemplos de buenas prácticas, pero también se ponen ejemplos de malas prácticas, de aquello que no debe de realizar una empresa en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues bien, los objetivos de desarrollo sostenible deben necesariamente de tener un enfoque de derechos humanos. Como os decía al principio, el enfoque de derechos humanos no es solo el cumplimiento de lo que se denomina el estándar
mínimo de derechos humanos. ¿Sabéis a qué hacemos referencia cuando hablamos de este estándar mínimo? Hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los 2 pactos del 66, de todas las convenciones que ya habréis visto en el marco de Naciones Unidas. No se trata solo del respeto normativo, que también, sino además de a ese respeto normativo, a todo lo que visteis sobre lo que son los principios, las características de los derechos humanos, ¿no? Universales, inalienables, indisponibles, etcétera. Además, llevarlo al ámbito del desarrollo. Llevarlo al ámbito del desarrollo significa que todo tipo de acción que realicemos, ahora estamos hablando de empresas, pero si habláramos de una ONG, si habláramos de las universidades, todo tipo de acción que realicemos dentro del ámbito del cumplimiento de los ODS, el enfoque básico de derechos humanos, el enfoque basado en derechos humanos, nos obliga a que todas esas acciones sean respetuosas con los derechos humanos y permitan implementarlos. Tenemos un enfoque transversal, por ejemplo el de género siempre estará presente, es transversal, pero tenemos otros enfoques que también veremos que están vinculados a la idea de que no basta con poner vamos a respetar los derechos humanos. Vamos a respetar los derechos humanos porque vamos a pagar igual a las mujeres y a los hombres. No, esto es normativamente obligatorio, si no sería ilegal la práctica. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a trabajar para implementar el ODS 5? ¿Cómo vas a conseguir esa igualdad de género? ¿Con qué derechos lo vas a alinear? Porque eso es ahora el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a vincular ese objetivo con qué derechos? ¿Y cómo lo vas a llevar para que yo te pueda decir que realmente tu memoria de responsabilidad social tiene un enfoque basado en derechos? Eso, si se piensa en el género, se entiende muy fácilmente. Cuando se habla de enfoque basado en género, el enfoque de género, se suele pensar que decir vamos a respetar las cuestiones de género o esta memoria tiene un enfoque de género, basta para dárselo. El enfoque de género no es eso. El enfoque de género es que cada una de las acciones que tú haces toma en cuenta el género. El enfoque basado en derechos humanos es que cada una de tus acciones toma en cuenta los derechos humanos. No eres el Estado, no eres quien tiene que garantizar los derechos humanos, pero si eres una empresa o eres una ONG o eres una universidad y en tus acciones no puedes vulnerar los derechos humanos. Esto cuando lo veamos en la práctica, en algunos ejemplos veréis que es más fácil. ¿Cómo se concretan en un ámbito más práctico el enfoque de derechos humanos? Bueno, la máxima forma, la forma prioritaria de concretar en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible el enfoque basado en derechos humanos es la participación. Esta participación la explica expresamente la Agenda 2030. A diferencia de los ODM, que dejaba en manos de los estados, digamos, toda la responsabilidad de alinearse y de cumplirlos, etcétera, ahora no, ahora vamos a tener una interacción entre la esfera público-privada y la sociedad civil, ¿vale? El ODS 17 genera alianzas y dentro de él con la meta 17-17. ¿Qué significa esto? Que quien trabaje en el ámbito público-privado o en la sociedad civil al margen de este objetivo no puede participar en, por ejemplo, lo que el Estado oferte. Si el Estado oferta una subvención y esta empresa no está alineada con este objetivo, no puede participar en ella. Si la subvención no es para empresas, es para personas individuales, para el acceso a una vivienda, por ejemplo, lo mismo. Tiene una finalidad básica, que es la no discriminación, entendida en un enfoque muy amplio, porque tiene que ver también con la idea o el lema de la Agenda 2030, el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que ¿sabéis cuál es? El lema general con el que se presenta como el... Ya lo sé, Víctor, que tú lo sabes. Es como un eslogan, ¿no?, de no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hicieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al focalizar tanto, digamos, en aspectos tan vulnerables, en estados en vías de desarrollo, dejaron atrás a muchas otras personas, a muchos otros agentes que también necesitan de ese desarrollo, que también necesitan de esos objetivos. Entonces, esta idea de no discriminación y medidas de acción afirmativa vinculadas a ella es transversal en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, una cuestión clave que no había aparecido hasta los objetivos de desarrollo sostenible, fijaros que era la tercera crítica que tenían los ODM, que es la rendición de cuentas. A nivel
nacional, a nivel regional, a nivel global, a todos los niveles. Los municipios tienen que alinearse con los ODS, las regiones, Murcia lo está haciendo muy bien, España, la Unión Europea, a nivel global. Rendir cuentas, ¿qué significa? Presentar tus resultados, decir aquello que no has conseguido, porque no vas a conseguir todo, decir aquello que no has conseguido y aquello que sí has conseguido, pero sobre todo explicar, visibilizar, ya lo veremos mañana con el ejercicio práctico, cómo has intentado que esas acciones que tú has realizado dentro de los ODS respeten, garanticen, aseguren los derechos humanos. La rendición de cuentas ya la tenemos con los 2 primeros años de vigencia de los ODS. Es el informe es el tercer material que tenéis, que os he dicho. Hay ahí ya una serie de críticas a cómo están funcionando los ODS y sobre todo a aquellos ODS que no se están trabajando, o sea, dónde se está prestando la atención por parte de las empresas o por parte de los gobiernos, por parte de las ONGs, y donde realmente no se está trabajando y haría falta insistir. La rendición de cuentas es fundamental, no solo desde un nivel, vamos a decir, económico, ¿no?, para saber realmente si se invierte o no se invierte o al final es todo una mera voluntad, ¿no?, sino también para saber cuál tiene que ser el plan o el programa siguiente a los ODS, es decir, cuál tiene que ser su continuidad, su forma de acción siguiente. Bien, un gráfico que nos podría explicar un poco cómo se articulan los ODS, las áreas en las cuales funcionan, es el gráfico de las 5 Ps. Se llama de las 5 Ps por su denominación en inglés, porque aquí sería partnership, sería como partenariado, ¿no?, como crear alianzas, etcétera, ¿no? Pero los 5 objetos de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las personas, la paz, la prosperidad, el planeta y las alianzas. En inglés se dice la clave o los pilares de las 5 Ps. Y así se alinean los diferentes objetivos, ¿vale? Cada uno de los objetivos se trabajan en función de los intereses de quien quiere implementarlos. Si nosotros fuéramos una universidad, si no fuéramos una empresa, ¿cuál de las 5 Ps focalizaríamos? Personas. ¿Todos de acuerdo? ¿Y si somos una empresa? Prosperidad. Y alianzas también, ¿no? Todos. Bueno, todo, ¿no? Todo. Ya, ¿no? Claro, fijaros en la respuesta. Si somos una universidad, nosotros trabajamos con las personas. Lo tenemos claro, ¿no? Nosotros vamos a trabajar pobreza, hambre, salud, vamos a trabajar educación, ¿no? Y vamos a trabajar igualdad de género. Pero claro, si somos una empresa, depende de lo que sea nuestra empresa, de lo que nuestra empresa trabaje, pero también depende mucho de lo que nuestra empresa quiera, de lo que quiera trabajar, de la imagen que quiera tener, de cómo quiere articular su responsabilidad social. Tenéis una idea ya de responsabilidad social corporativa, ¿no?, y con qué ejes se vincula. Entonces, si nosotros queremos trabajar, bueno, pues en energías renovables, si eso es lo que a nosotros nos interesa, y queremos que esas energías renovables sean motor de futuro de otro tipo de ciudad, ¿no?, de un paradigma diferente, si además queremos que las infraestructuras de esta nueva ciudad que nosotros vamos a implementar, ¿no?, por ejemplo, vamos a intentar suprimir, no sé, es una idea que se me ocurre ahora, la energía eléctrica, ¿no?, vamos a poner medidas alternativas. Pues a lo mejor a nosotros lo que nos interesa es trabajar la prosperidad, pero claro, si nosotros trabajamos la prosperidad, la desigualdad la tendremos que conectar con la igualdad de género. Depende, somos una empresa mayoritariamente masculina, todos nuestros montadores son hombres, tenemos un índice de paridad 0 o a la inversa. Somos una empresa todo de mujeres, aquí lo que son todos son administrativas. Lo que yo intento transmitiros es que al posicionarnos en cada una de estas 5 Ps ya hemos tomado un camino de acción para la empresa. Ya hemos pensado cuál tiene que ser nuestra forma de articular la memoria de responsabilidad social corporativa en relación a los ODS, que es lo que yo os voy a pedir mañana que hagáis. ¿Vale? Entonces uno primero tiene que decir en este paradigma dónde me posiciono, porque claro que hay objetivos que son transversales, este siempre es transversal, claro que voy a crear alianzas, claro que voy a crear alianzas de todo tipo, privadas con otras empresas, ¿no? Voy a crear alianzas público-privadas, me interesa trabajar con el sector público, me interesa que el sector público me subvencione, ¿no?,
o que colaboremos en la línea de I+D+I para esta nueva ciudad que yo voy a montar, ¿no? Para el nuevo paradigma que voy a ofrecer. ¿Entendéis un poco lo que estoy diciendo? Hay objetivos que son transversales, pero hay otras partes de los objetivos de desarrollo sostenible que marcan la función de la gente que se compromete con el objetivo de desarrollo sostenible. El recordatorio que os hago ahora es por el ejercicio que os voy a pedir a continuación. Yo sé que esto lo sabéis, pero yo os hago un recordatorio. Quiero decir que ya sé que sabéis lo que es el sistema de Naciones Unidas y que lo visteis la semana pasada y que seguramente lo conocéis mucho, pero cuando hablamos de estándar de derechos humanos estamos haciendo referencia a esto, es decir, cuando pensemos cómo vamos a alinear los objetivos de desarrollo sostenible con los derechos humanos, ¿en qué tengo que pensar yo? Pues en el articulado que sé y conozco, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos del 66, de la Convención del Niño también, porque el trabajo infantil obviamente está prohibido por el ODS que habla de trabajo digno, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial o étnica del año 65 también, porque no puedo establecer condiciones de esclavitud o de manifiesta discriminación o de discriminación indirecta o de discriminación sutil para determinadas etnias o para determinados colectivos. Entonces, cuando yo digo estándar mínimo internacional de derechos humanos, nosotros pensaremos en todas estas disposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que os voy a pedir es que alineéis los ODS con los derechos humanos. Si no conocemos los ODS y no conocemos los derechos humanos, ¿podemos alinearlos? No. Esto es para que entendamos por qué la teoría que nos sirve en esta era del WhatsApp y de lo inmediato, la teoría que nos sirve, el contenido que nos sirve, si yo no conozco los derechos humanos, si yo no conozco los ODS, si yo no tengo contenido, no puedo hacer una memoria de responsabilidad social corporativa. Puedo vender humo, que decía Víctor, puedo intentar ofrecer. Entonces, yo simplemente voy a pasaros las tablas y os voy a explicar la relación, pero simplemente con los conocimientos que tenéis vosotros. Un minuto para que me digáis un ODS de los 17. Uno puede decir, pues yo no sé ninguno. No, pensarlo. Un ODS y un derecho humano. Cada uno dice, bueno, pues sanidad como derecho humano y sanidad como ODS. ¿Sanidad es un ODS? Yo lo pregunto, no lo sé. Si ese es el ODS, no lo sé. Entonces, un minuto para que lo penséis. Esto en inglés, 1 minute paper. Es que suena mejor si lo dice uno en inglés. Tenéis un minuto para en un papel decir, este derecho, y no vale no sé. Vale equivocarse, pero no vale no sé. ¿Vale? Un minuto. Un ODS, el que os suene, alguno de los que hemos visto, y un derecho.